Buenos días. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros queremos el cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir como tus hijos de Dios. Queremos que alimentarnos nuestro espíritu con tu palabra. Dios, por favor, estás presente con nosotros para alimentarnos. También hay muchas personas que están esperando tu palabra. Huaraz, zona de Huarmey, Santa, Chao, Piru y muchas zonas están alrededor de nosotros, están esperando tu palabra. Usa nuestra iglesia para que podamos predicar a ellos que están esperando la palabra de Dios. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí con nosotros. Por favor, nos muestras tu voluntad para que podamos seguir. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 22. San Juan capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, juntos al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dieron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dieron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron la maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos aprendiendo el Evangelio de Juan. La última vez aprendimos acerca de Jesús que rescató a sus discípulos andando sobre el mar. Lo que aprenderemos hoy es un acontecimiento que ocurrió al día siguiente, 22. Vamos a ver otra vez. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y después de que Jesús repartió el pan, 5,000 personas, Jesús hizo que sus discípulos subieran primero a la barca y los envió a otro del mar y despidió a toda la multitud. Jesús subió solo al monte. Los discípulos que cruzaban el mar encontraron una tormenta y enfrentaron una gran dificultad. Entonces Jesús caminó sobre el mar y los salvó. Al día siguiente, la multitud que se había dispersado salió hacia el mar para encontrar a Jesús. Ellos habían visto que Jesús no había subido a la barca con los discípulos el día siguiente. Por eso, aquí 22 dice, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Por eso no imaginaron que Jesús pudiera estar al otro lado del mar. Ellos siguieron buscando a Jesús alrededor del lugar donde habían comido el pan, pero no pudieron encontrarlo por más que buscaron. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ya, cierto. Así que con la esperanza de encontrarlo, tomaron una barca y cruzaron al otro lado, y allí estaba Jesús. Entonces, ellos le dieron a Jesús, ya hallándole a otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Entonces, Jesús respondió aquí, 26 dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús es Dios. Por eso conoce el corazón de todas las personas. Jesús conocía el corazón de las personas que lo buscaban. Ellos habían visto los maravillosos milagros que Jesús había hecho. Ellos debían
haberse dado cuenta de que Jesús era el Cristo que los salvaría. Pero ellos seguían viendo a Jesús solo desde una perspectiva carnal. Ellos pensaban que Jesús era simplemente alguien que les daba comida y solucionaba sus problemas físicos. En la época de Jesús, en la época de la iglesia primitiva, la Biblia aún no estaba completa, ¿no? Por eso, por medio de los milagros manifestados a través de Jesús y los apóstoles, se confirmó que la palabra que ellos predicaban era verdaderamente la palabra de Dios. ¿Ya? En aquel tiempo se necesitaban milagros para anunciar la palabra de Dios. Pero ahora, ¿se necesita o no? ¿Se necesita o no los milagros para manifestar la palabra de Dios? ¿Ya? Ahora no se necesitan milagros para anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la Biblia completa. Ustedes han recibido la salvación por medio de milagros, por medio de demostrar la palabra. La palabra. Esta Biblia completa es suficiente para que una persona sea salva. Por eso, ya no se necesitan más señales. ¿Alguna vez su pastor hizo lengua? ¿Ya? No. ¿Alguna vez su pastor hizo un señal o milagros? No, pero ustedes han recibido la salvación, ¿no? Por demostrar la palabra, ¿ya? No se necesita en nuestra época. Pero, ¿saben eso? En nuestra época también hay señales para predicar la palabra de Dios. Sí hay. ¿Qué es? Eso es la vida piadosa de los santos. Es milagro. La vida de los santos que viven conforme a la voluntad de Dios es como un milagro en esta época. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona no salva lleve una vida así. Solo una persona verdaderamente salva puede vivir una vida realmente piadosa. ¿Quién puede renunciar al mundo? ¿Quién puede vencer la muerte? ¿Quién puede vivir en santidad según la voluntad de Dios? Solo los cristianos salvos en quienes mora el Espíritu Santo pueden hacerlo. La vida piadosa de un cristiano es como un milagro en esta época. Es un señal de esta época. Al ver su vida, la persona se sorprende, porque no es igual que la vida de las personas del mundo. Los cristianos verdaderos no son como las personas del mundo que aman el dinero. ¿Yo? Nosotros no amamos dinero. ¿Ya? Los cristianos verdaderos son diferentes de las personas del mundo que buscan los placeres temporales. Ya ustedes saben, mayoría de los chimbotanos cuando me ven, como ve, ya aquí está pasando chino rico, ¿ya? La verdad, en mi cuenta bancaria, yo tengo solo 100 soles, ¿ya? ¿Sabe? Yo, un chino pobre, pero ya no quiero buscar dinero, yo no quiero ganar más dinero, ¿ya? Es suficiente para comer, ¿ya? Para comer ya es suficiente. Ustedes también, ¿no? ¿No es?
yo por este 100 soles tengo que vivir hasta día 20. Pero ya, es suficiente. No quiero más. ¿Por qué? Yo quiero las almas más que dinero. ¿Ya? La vida que se somete plenamente y obedece completamente a la palabra de Dios. Las personas que entregan toda su vida, no solo un momento, sino las 24 horas del día en obediencia a Dios. Los cristianos verdaderos manifiestan señales por medio de su vida diaria. ¿Ya? Las personas que observan atentamente su vida lo consideran como una señal. Ya, ¿cómo puede vivir? Solo tiene 100 soles, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ya? Yo no quiero ganar dinero. Ustedes también, ¿no? Nosotros estamos amando el dinero. Entonces ustedes iba a ir ya a otro lado para ganar ya dinero, ¿no? En este domingo, para hacer un negocio, ¿ya? Para ganar dinero, las platas. Pero estamos aquí, ¿ya? Y la mayoría de los que vienen a ver la vida milagrosa de los cristianos verdaderos, escuchan bien la palabra de Dios y reciben la salvación. Ya hay personas que vinieron al ver las señales de los santos. Es decir, hay personas que vinieron al ver la vida piadosa de los santos, una vida que parece una señal. Ellos escuchan atentamente la palabra para conocer la razón. ¿Ya? Las personas se encuentran a menudo con los que asisten a la iglesia, porque hay muchas iglesias en Chimbote, ¿no? Sin embargo, al observar su vida, uno se da cuenta de que no es muy diferente de la vida de quienes no asisten a la iglesia. No sienten interés, porque no han visto ninguna señal. Pero al ver a una persona que verdaderamente ha recibido la salvación y vive rectamente obedeciendo la voluntad de Dios, otros sienten como si vieran una señal. Perciben que esa señal proviene verdaderamente de Dios y de la fe que cree en Dios. Por eso se acercan para aprender la palabra en la que ellos creen. Así reciben la salvación. Nuestra vida recta es así de importante, más que nuestras palabras, ¿ya? Primero, hay que poner en práctica lo que hemos escuchado, la palabra de Dios. Entonces, ellos que están viendo, están observando nuestra vida, vendrá para que escuchen el seminario, ¿ya? Y 26, otra vez, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús es Dios. Por eso conoce el corazón de todas las personas. Jesús conocía el corazón de las personas que lo buscaban. Ellos vieron los milagros maravillosos que Jesús había hecho. Ellos debían haberse dado cuenta de que Jesús era el Cristo que los salvaría. Pero ellos seguían viendo a Jesús solo desde una perspectiva carnal. Pensaban que Jesús solo les daba alimento y que solucionaba sus problemas materiales.
Esperaban que Jesús les diera más pan. Y se acercaron a Jesús esperando que Él cumpliera sus deseos materiales. Si Jesús nos les daba más pan, y si sus deseos materiales no se cumplían, se apartaban de Jesús. Aquí, versículo 66. Capítulo 6, versículo 66 dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Ellos se retiraron porque Jesús no les dio el alimento que esperaban. Regresaron porque no se cumplieron las expectativas materiales que tenían de Jesús. Todos los que buscaron a Jesús por el pan regresaron. Pero hubo algunos que se quedaron. Aquí 67. Dijo entonces Jesús los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya, Jesús dijo así: todos regresaron porque ya no les di pan. ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68. Leamos juntos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál fue el motivo de los que se quedaron? ¿Cuál? Las palabras. Se quedaron con Jesús por las palabras de vida eterna. Las personas que quieren escuchar la palabra se quedan, ¿ya? Las personas que buscan a Jesús por la palabra se quedan. ¿Ustedes por qué están quedando aquí? ¿Ya? ¿Por un pastor guapo? No. Ya sí, ya puedo reconocer, hay más guapos, ¿no? ¿Ya? Otros, ya. Pero aquí hay palabra, ¿sí? Hay palabra de Dios. Por eso aquí hay obra de Dios. Por eso ustedes quieren obedecer la voluntad del Padre, voluntad de Dios, voluntad de la iglesia, ¿ya? Por eso ustedes quieren obedecer las peticiones de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Pero el número de ellos, aquí, capítulo 6, es muy pequeño. Entre más de 10,000 personas, solo se quedaron 12 personas. Eso sucede de la misma manera en esta época. Ya, por ejemplo, mírame. Si un día nuestra iglesia predicara la palabra a la gente de Chimbote y compartiera comida gratuitamente, unas 100,000 personas comieron gratuitamente. Y al día siguiente, desde temprano en la mañana, mucha gente vendría a esta iglesia. Ya. Hoy día no hay culto. Hoy día no hay palabra. ¿Por qué vendrían? ¿Para escuchar la palabra de Dios? No es así. La mayoría de ellos vienen esperando que les dieran más comida. Ya, ayer, ya me dio cabrito. Hoy día ya me daría ceviche, ¿no? Ya. Imaginemos que en este idioma abrimos la puerta y el auditorio ya está completamente lleno bastante. Pero ese día no dimos comida, sino que solo predicamos la palabra. ¿Ya se quedarán todos aquí? ¿Sí o no? La mayoría se irán, ¿ya? Las personas que vienen para comer, los que vienen por motivo carnales, los que vienen para obtener solamente la paz del corazón, y los que vienen para agradar a Dios, para solo resolver sus problemas familiares o personales. La mayoría de ellos
no pueden entender aunque escuchan la palabra. Y se van de la iglesia. Se fueron. ¿Ya? El Señor los reprende. 26 dice, ¿cómo así? 26. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y continuó diciendo, 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Este versículo no significa que no debamos hacer nada para el cuerpo, sino que habla del propósito de la vida. No debemos poner el propósito de la vida en vivir bien carnalmente, sino en que nuestra alma obtenga la vida eterna. Y digo que ese alimento nos dará Jesús, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús vino a este mundo para dar la vida eterna. Jesús no vino para resolver los problemas del cuerpo que un día morirá y se corromperá. Mucha gente se equivoca pensando que Jesús vino para dar bendiciones carnales. Así que dicen, si creen en Jesús, serán bendecidos y todo les irá bien. Si creen en Jesús, también serán sanados. ¿Ya? Tienen estas expectativas carnales. Ya. Y a los peruanos les gusta este versículo de la Biblia. Ya. Tercero Juan. Tercera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con este versículo lo pegan en el carro o en la casa, lo enmarcan y lo cuelgan en la pared. Ya, a veces lo envían como mensaje por celular, ¿no? Piensan en las condiciones carnales creyendo que si creen eso todo les irá bien. Pero en este versículo hay orden. En última parte, ¿cómo dice? Así como prospera tu alma. Primero, la alma debe ser prosperada. Una persona que recibió verdaderamente la salvación por la palabra de Dios y que está bien establecida en el Señor. Esa persona es alguien cuya alma ha prosperado. ¿No? Pero por alto esa parte y solo piensan en prosperar en el mundo. La mayoría de las iglesias son así. No enseñan bien sobre cómo recibir el perdón de los pecados y la salvación por medio de la palabra de Dios. Solo enseñan a ayudar a los pobres y necesitados y buscan resolver las partes corruptas de las sociedad por medio de la gracia de Dios. ¿Ya? O solo enseñan a buscar que su situación difícil sea resulta orando a Dios. Y enseñan a los asistentes a la iglesia de manera que lleguen a sentir como si se volvieran santos por medio de ciertas acciones. Cantar, orar, dar ofrendas, trabajar en la iglesia, oración de vigilia, ayuno y el bautismo, vigilia, les hacen sentir como si se hubieran vuelto santos por realizar esas acciones al asistir a la iglesia. ¿Esa es la función de la iglesia? No.
El propósito de la iglesia no es convertir este mundo en un lugar mejor para vivir. Ayudar a los necesitados no es el propósito de la iglesia también. El propósito de la iglesia es enseñar la Biblia de manera correcta para que tengan vida eterna. El propósito de la iglesia es enseñar la Biblia para que reciban el perdón de los pecados y lleguen a ser salvos. La iglesia no existe para resolver condiciones o situaciones de esta vida, es decir, para proveer alimento que perece. Lo que más desea nuestra iglesia es predicar la palabra correctamente para que muchas personas sean salvas. Por eso, ofrecer el alimento que perece no es nuestro propósito. Nuestro propósito es predicar la palabra. Ya, ¿dónde están? Ahora las personas que comieron alimentos cuando otros pastores estaban aquí. ¿Ya? Pastor David, Pastor Santiago, les daba misericordia mucho, ¿ya? Mucho. Les daban comida, ¿ya? Pero no están aquí. Después de que llegó el Pastor Galeb y se dejó de dar comida, todos se fueron, ¿ya? Se fueron, es verdad, ¿ya? Antes era necesario, pero ahora tenemos que cortar, ¿ya? ¿Por qué? Esa comida perece, no puede darles vida eterna. Es la prueba de que vinieron por el alimento que perece. Hay personas que se acercan a nosotros de manera muy amable. Ya, Dios te bendiga. Ya, normalmente toca timbre. Dios te bendiga. Ya, soy pobrecito. Ya. Hijos de Dios, por favor, me ayuda. Ellos quieren vendernos algo. Tienen un propósito con nosotros. Pero si no logra venderlo o si no logra cumplir el propósito que tenía, entonces, ¿qué sale de la boca de quien decía Dios te bendiga? Dios te maldecirá, ¿ya? Perdiste la bendición, ¿ya? ¿Cómo así? Ya, perdiste, ya. Se comprueba que esa persona trabaja por el alimento que perece, ¿no? Vamos a volver. San Juan 6. San Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Las personas que vienen a la iglesia para cumplir una meta carnal, ellos se irán pronto de la iglesia. Por eso en nuestra iglesia tenemos una regla, ¿no? ¿Ya? A la persona que viene a la iglesia por primera vez, le ofrecemos el almuerzo gratuitamente. Primero, gratis. Pero desde la segunda vez deben comer su propia cuenta, ¿no? Pastor, esa persona está esperando que le demos comida. Ya, aunque espere hasta las 3 o las 4, no podemos darle comida, ¿ya? Este criterio debe ser muy claro, ¿no? Ya es cierto. Por eso, ya, alguna vez me dieron, ya, pastor, está esperando No, ya. Yo, carnalmente,
quiero darles. Pero ya debe ser muy claro este criterio, ¿no? ¿Qué hizo Jesús al final? Jesús también, la primera vez les dio, ¿ya? Los alimentó con 5 panes y 2 pescados hasta que se saciaron, ¿no? Y la segunda vez, solo predicó la palabra, ¿ya? Y dejó ir a los que se iban. Ya. Salieron su corazón. Porque el propósito por el cual vino a esta tierra no fue solamente ayudar a los necesitados. Pero miren nuestra iglesia. Hay personas que se quedan hasta el final, aunque no se cumplan condiciones carnales, ¿no? ¿Ya? Porque ustedes aquí están quedando, ¿ya? Su vida demuestra si esa persona trabaja para el alimento que perece o para el alimento que permanece para vida eterna. Sí, pero sí hay personas que no vienen a la iglesia por un largo tiempo y vuelven cuando tienen dificultades en su vida. Y cuando ese problema desaparece, dejan de venir otra vez a la iglesia. Y cuando surge otra dificultad, ya vuelven a la iglesia. Su propia vida lo demuestra, ¿ya? Por sus frutos conoceréis, ¿no? Ya, 28. Entonces, le dieron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los judíos consideraban que podían hacer algo para ser salvos. Actualmente, aún mucha gente quiere ser salva por medio de buenas obras. La gente entiende la obra de Dios como hacer alguna obra buena. Ayudar a otros, congregar a la iglesia, ¿ya? Ayuno y vigilia, bautismo. Por eso ellos le preguntaron a Jesús. Y 28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo así? Entonces Jesús les respondió en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios para obtener la vida eterna? Es creer, ¿no? Es creer, ¿ya? Aquí 28 dice, los que han preguntado, en práctica las obras, ¿es? Obras. Hay ese, ¿no? Pero en la respuesta de Jesús, aquí, 29, esta es la obra, sin ese, ¿no? Singular, ¿ya? ¿Cuál es la obra de Dios para obtener la vida eterna? Es creer, solo uno, es creer. La obra de Dios es dar vida a los muertos, ¿ya? San Juan 5, 21. Leamos juntos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. La obra de Dios explicada más concretamente es dar vida a los muertos. Dios realiza la obra de dar vida a los muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que las personas deben hacer? Es creer y recibir la vida. Si un padre está buscando a su hijo perdido
El hijo lo ayuda regresando a su padre, ¿no? La obra de Dios es creer en Jesucristo y recibir la salvación. 6, capítulo 6, versículo 40. Murmuraban. Entonces, los judíos, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya. Creer y recibir la salvación es la obra de Dios. Y los que han recibido la salvación pueden participar en la obra de Dios, predicando el evangelio para que otros reciban, ¿no? Cuando Jesús dijo que daría el alimento para vida eterna, los judíos respondieron como así, versículo 30. Le dieron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos aún seguían buscando solo señales. ¿No era suficiente esa señal que los alimentó con 5 panes y 2 peces? ¿No eran suficientes esas señales de convertir el agua en vino y sanar a los enfermos? Todavía no consideraban su alma. Como tenían el corazón endurecido, no entendían las palabras de Jesús. Solo querían las bendiciones carnales y las señales. Por eso mencionó el tema del maná en el desierto. El maná que sus antepasados comieron en el desierto era solo un presagio de que en el futuro, por medio de Jesucristo, Dios daría el pan de vida que desciende del cielo. 32 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dieron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dice que Él es el pan de vida que da vida al mundo. En el ser humano hay un corazón que anhela la eternidad. Por eso, antes de obtener la vida eterna, aunque tenga mucho dinero, no puedes saciar la profunda sed del alma. Solo Dios puede llenar el hambre y la sed del alma que sienten las personas del mundo. Solo esos, el pan de vida, puede solucionarlo. Jesús vino a esta tierra para dar esa gracia, ¿no? 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios que está escrita en la Biblia es salvar nuestra alma mediante la muerte de Jesús como sacrificio de expiación para todas las personas. Jesús vino para cumplir esa voluntad de Dios. Y esa voluntad se realizó
finalmente en la cruz de Jesús, ¿no? Ahora esta voluntad se cumple en las personas que aceptan la voluntad de Dios. ¿Qué significa ver y creer en el Hijo? El recibir a Jesús viéndolo por medio de la Biblia, ¿no? Esto es comprender y recibir por fe en el corazón la gracia de Dios que Jesús cumplió en la cruz. Así el alma recibe la salvación. Jesús completó la salvación. Y la persona recibe la salvación creyendo en ello. Por eso estamos transmitiendo esta verdad a otros, ¿no? La voluntad de Dios se cumple cuando se realizan estas dos cosas, ¿no? Aquí, en el 40 dice, en el 39 dice, sino que lo resucite en el día postrero. Esta palabra aparece 4 veces en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el 39 dice, sino que lo resucite en el día postrero. En el 40 dice también, yo le resucitaré en el día postrero. También en 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y también versículo 54 dice, leamos juntos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El pasaje que dice resucitar en el día postrero es que también resucitará incluso su cuerpo, nuestro cuerpo, a los cristianos salvos. Los cristianos salvos reciben la vida eterna en su alma en el momento que creen en la expiación realizada por Cristo. Pero un día nuestro cuerpo morirá, ¿no? Y ese cuerpo será enterrado en la tierra. Sin embargo, ese cuerpo también será resucitado. No será un cuerpo débil como este, sino que vivirá de nuevo con un cuerpo espiritual igual de Jesús resucitado. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 leemos juntos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay 2 tipos de santos salvos en la venida de Jesús. Las personas que murieron después de recibir la salvación. Y las personas que aún están vivas después de ser salvas. Cuando Jesús venga, los cuerpos de los muertos resucitarán primero. Aquí 16 dice, por el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes de resucitar los que están
viviendo, los que están vivos en esta tierra, su cuerpo. Los muertos que después de recibir la salvación, no es ellos primero. Los cuerpos de los muertos resucitarán primero. No es simplemente volver a vivir, sino que se transformará en un cuerpo espiritual como el de Jesús, en un cuerpo perfecto, sin dolor, sin cansancio. Y también los que estén vivos después de ser salvos serán transformados en un cuerpo como el de Jesús. Por eso, aquí 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús regrese en el aire, nuestro cuerpo será transformado como el de Jesús. Y en el aire encontraremos a Jesús y viviremos para siempre con Él. Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a abrir puerta. Filipenses 3, versículo 21. Hemos leído en esta semana, según lectura de la semana de Biblia, 3:21. Leamos juntos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Este pasaje no solamente significa Él nos resucitará, sino que también participaremos en la gloria resurrección que Jesús realizó. En el día de la segunda venida de Jesús, nuestro cuerpo también resucitará transformado en un cuerpo espiritual e incorruptible. Hoy quiero darles otra mención. Hoy terminaremos el tema sobre el Evangelio de Juan. Hermanos, mírenme. Los que son salvos vivirán juntos eternamente. Entonces, hay que amar otros hermanos, ¿no? Tenemos que cuidar, tenemos que amar otros hermanos, Ustedes vivirán conmigo juntos, eternamente, ¿no? Eternamente, no 100 años, no 1000 años, no 10,000 años, no millones de años, eternamente. Entonces, ¿qué debemos poner en práctica? Hay que amar, hay que tener respeto, ¿no? Otros hermanos, ¿no? Tenemos que tener respeto a otros hermanos. Yo escuché que estos días algunos hermanos dicen unas palabras sueltas a los hermanos. Por ejemplo, en el baño, cuando enciende la luz, algunos hermanos dicen que ahora hay luz natural. ¿Por qué gasta el dinero de la iglesia? Apague. Hemos instalado para que utilicemos, ¿no? Aunque yo tengo solo 100 soles ahora, puedo pagar,
puede pagar los corazones de los hermanos, más tiene más valor que las platas, ¿no? No vamos a obligar como este. Y también algunos hermanos dicen como así, Dios te maldecir, ¿ya? Dios que te vaya a maldecir. ¿Esta palabra es correcto? ¿Correcto o no? Ya vamos a buscar Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 9. Versículo 9, 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en? ¿Realmente ha recibido la salvación? ¿Sí o no? No. Aquí 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, ni no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La Biblia dice claramente, los que aborrecen sus hermanos, que vivimos eternamente juntos, ¿ya? No está en luz, está en tinieblas, ¿no? Los salvos no pueden decir estas palabras sueltas, sucios, a los otros hermanos. Aquí, capítulo 3. Capítulo 3. 15. 14. Nosotros sabemos, hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Ya? 16, leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los. También no vamos a discutir cuando recibimos los platos de almuerzo, ¿ya? Me da mucha tristeza, ¿no? Ya podemos ayunar un almuerzo, ¿no? Aunque no voy a comer, no voy a pelear no voy a discutir con los hermanos, ¿no? Tengamos cuidado en nuestra boca, ¿ya? Capítulo 4, versículo 20. Leamos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Puede ser que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aunque dice, ama a Dios, si aborrece a su hermano, no trata bien a sus hermanos, es mentiroso. ¿No? No puede hacer como estas palabras. Ya, Dios que te vaya a maldecir, ya. Aunque los otros, los que no han recibido la salvación, ¿ya? Aunque ellos
aborrece a los santos. Nosotros tenemos que amar los otros hermanos, ¿no? Tenemos que cuidar los otros hermanos, ¿no? San Juan 13. San Juan 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otros. Leamos juntos. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué significa en el versículo 35? Si amamos uno a otros, los otros que están afuera pueden conocer aquí. Hay realmente palabra de Dios verdaderas, ¿ya? Por eso vendrán para escuchar el seminario, la palabra de Dios, y recibirán la salvación. Hermanos, por favor, la situación que han sucedido me da mucha tristeza. Ustedes, ¿ya? Mayoría de ustedes aman su actor coreano, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, ya. Sí. Por eso yo estoy aquí, ya. Por favor, con igual manera, vamos a amar unos a otros. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, no vamos a discutir en la iglesia con los hermanos, ¿ya? Vamos a sacrificarnos, ¿ya? Vamos a aguantar. Y primero, vamos a cuidar nuestra boca, ¿ya? No vamos a decir una palabra suelta, ¿ya? Cualquier palabra no vamos a hablar, ¿ya? Por favor. Entonces, Dios nos hará obra del Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermanos? ¿Ya? ¿Amén? Ya. Voy a explicar otro tema. El próximo domingo se realizará el bautismo. Las personas que todavía no han sido bautizadas después de recibir la salvación deben bautizarse, porque el bautismo es un mandato del Señor. Hay dos ceremonias que Jesús mandó a los cristianos. Primero, el bautismo, la Santa Cena. Hay dos. Los cristianos salvos deben ser bautizados. En el edificio de la iglesia, nuestra iglesia de Chimbote, realizamos el bautismo una sola vez al año, porque por nuestras circunstancias es imposible realizar un bautismo cada vez que alguien recibe la salvación. Desde hoy, durante una semana, recibiremos las solicitudes para el bautismo. Hoy explicaré acerca del bautismo de San Mateo 28. San Mateo 28.
capítulo 28, versículo 19. Último versículo de San Mateo. 19, 20, leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay algo que debemos tener en cuenta antes de aprender sobre el bautismo. Ser bautizado no tiene nada que ver con ser salvo. No puede ser salvo por medio del bautismo. Además, el bautismo no significa ser salvo. Se bautiza porque recibió la salvación. No se recibe la salvación al bautizarse. Debemos distinguirlo con exactitud. Ser bautizado no tiene absolutamente nada que ver con ser salvo. El salvo se bautiza para obedecer el mandato de Jesús. Obedecer. Aquí está el orden. 19. Id, haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos significa hacer que otros reciban la salvación. Y luego, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de ser salvo se bautiza. La persona que ha recibido con certeza el perdón de los pecados por la sangre de Jesús es la que se bautiza. No puede ser salvo por medio del bautismo. Se bautiza porque fue salvado. Porque Jesús lo ordenó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero debe recibir con certeza el perdón de los pecados y la salvación. Además, uno se bautiza para obedecer al mandato de Jesús. Después de haber recibido con certeza el perdón de los pecados y la salvación. Entonces, si una persona salva no se bautiza, ¿perdería su salvación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto que no, ¿ya? Pero si una persona salva no se bautiza, está desobedeciendo la palabra de Jesús. Esta última enseñanza de Mateo fue dada a los discípulos. Es decir, es una enseñanza dada a la iglesia, la multitud que ha sido salva. Aquí se menciona la obra que hace la iglesia. Primero, id, hacer discípulos a todas las naciones. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero, la iglesia hace que las almas reciban la salvación y bautiza a los que han sido salvos. Y la iglesia guía a esas personas para que puedan vivir según la voluntad de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es enseñar la palabra de Dios y guiarles a vivir conforme a esa palabra. El Señor está con nosotros para que la iglesia pueda cumplir bien su función. Por eso aquí menciona en el versículo 20. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este orden es importante. Ante todo, uno debe recibir la salvación con certeza. Después de eso, se bautiza. No sirve de nada haberse bautizado antes de recibir la salvación, ¿ya? No sirve nada. Por lo tanto, debe bautizarse de nuevo
después de haber recibido la salvación con certeza. Porque es un mandato de Jesús. Si alguien se bautizó pensando que ya había recibido la salvación, ¿ya? Pero si en realidad no había sido salvo con certeza, entonces debe bautizarse nuevamente después de haber recibido la salvación con certeza. Por eso, si su situación no es segura, no debe bautizarse. Si su salvación no es segura, no debe bautizarse. Solo deben bautizarse aquellos que han recibido la salvación con plena certeza. No bautizarse después de haber sido salvo es un desobedecer la palabra de Dios. Si no ha tenido oportunidad de bautizarse, debe bautizarse cuando Dios le conceda la oportunidad. El bautismo y la Santa Cena no son simples actividades de la iglesia. Son la práctica del mandato de Jesús. Aquí, Gálatas 20. Gálatas 20. Gálatas 2, versículo 20. Ya, no hay Gálatas 20. Perdón. Ya. Gálatas 2, versículo 20. Ahora aprenderemos acerca del significado del bautismo. Significado del bautismo. 2:20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje explica muy bien el significado del bautismo. Nosotros deberíamos haber sido castigados por nuestros pecados, ¿no? Pero Jesús recibió el castigo en nuestro lugar. En la cruz en la que Jesús fue crucificado, yo debería haber sido crucificado. Pero Jesús fue crucificado en nuestro lugar. La muerte de Jesús representa nuestra propia muerte. Jesús murió en lugar nuestro por el castigo que nosotros deberíamos recibir. La muerte de Jesús significa que mi muerte fue cumplida en Él. Por eso aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte de Cristo llegó a ser mi propia muerte. Su muerte produjo el mismo efecto que si yo mismo hubiera muerto. Gracias a Jesús que recibió el castigo en nuestro lugar, yo no seré condenado. Dios considera la muerte de Jesús como si fuera mi propia muerte. Por eso, cuando creo en la muerte de Jesús, también muero con Él. Mis pensamientos, mis deseos, mis querer, mis ambiciones, mis planes y mi ego han muerto todos. O sea, mi carne ha muerto. Por eso aquí dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por medio de mí se manifiesta solamente Jesús. Como he muerto, mi propia voluntad ya no se manifiesta en mi vida. Solo la voluntad de Jesús se manifiesta a través de mi vida. Por eso, esta es la razón de la vida del cristiano que ha sido salvo. Por eso, siguiente dice, y lo que ahora vivo en la carne, aunque si muriéramos ahora podríamos ir inmediatamente al cielo. La razón por la que todavía vivimos en esta tierra es esta. Lo vivo
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El propósito de la vida del cristiano salvo está este versículo. Además, en este versículo está también el significado del bautismo que recibe el cristiano salvo. El que ha sido salvo ha muerto juntamente con Jesús, ¿ya? Y ha vuelto a vivir juntamente con la resurrección de Jesús, ¿ya? Por eso aquí con Cristo estoy juntamente crucificado. Entrar en el agua es una confesión de que hemos muerto juntamente con Jesús. Y luego, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Salir de agua significa que ha nacido como un nuevo hombre. Es decir, es una confesión de que he renacido para vivir una vida en la que Cristo se manifieste a través de mí. El bautismo, esa ceremonia en la que confesamos esto delante de Dios y de las personas. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte de Jesús es nuestra propia muerte. Reconocer esto es lo que simboliza el descender agua. Ya hemos muerto. Es decir, han muerto nuestros pensamientos, deseos, ambiciones, ego y planes. ¿Ya cómo podría un muerto tener tales cosas? ¿Ya? ¿Puede un muerto cometer pecado? ¿Sí o no? No, ¿ya? También hemos muerto al pecado. Al entrar en el agua, reconocemos esto. Y al salir de agua, aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Salir del agua significa que yo he muerto y que ahora vivo en nueva vida unido a Cristo Jesús. Solo la voluntad de Jesús se manifiesta a través de mí. Es decir, es una vida santa y separada de las personas del mundo. El bautismo es la ceremonia en la que reconocemos esto delante de Dios y de las personas. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. ¿Ya? Aquí se explica qué significa ser plantado con Cristo. Hemos muerto con el Señor y hemos sido sepultados con Él. Y resucitar con el Señor para vivir una vida nueva es estar unido a Cristo. La muerte de Jesús es mi muerte. La resurrección de Jesús es mi resurrección. Por eso la ceremonia en la que reconozco delante de Dios y de los santos que ahora vivo una vida nueva. Eso es el bautismo. Por lo tanto, el bautismo no es una ceremonia de rociar agua, ¿ya? No es. Sino que el cuerpo entero debe entrar en el agua y luego salir de ella. No es necesario permanecer mucho tiempo bajo el agua, ya. Solo se entra por un momento y se sale. No se hagan, ya no.
no hay por qué tener miedo, ¿ya? Pero, ya, tiene que reconocer, ya. Después de ya entrar agua, yo voy a preguntar, ¿ya? ¿Ya? ¿Vivirá para el Señor? ¿Vivirá para el Señor? No responde, ya, permanecerá en la agua, ¿no? No voy a hacer así, es broma, ¿ya? Solo se entra por un momento y se sale. Solo un momento. No hay por qué tener miedo. Hasta ahora no ha habido nadie que haya tenido un problema de salud durante el bautismo en nuestra iglesia. No había. No tarda ni un segundo en salir del agua, así que no habrá ningún problema. ¿Ya? Entonces, voy a explicar este caso. ¿Acaso la iglesia católica no practica el bautismo infantil? ¿No? El bautismo infantil. Y las personas que acompañan ese bautismo las llaman con papá, o sea, padrino o compadre, ¿no? ¿Ya? Compadre. El bautismo infantil surgió por la creencia de que las personas que serán salvas ya están predeterminadas, ¿ya? Pensaban que los bebés elegidos ya eran salvos. Y por esa señal les administraban el bautismo infantil. Eso es parecido a cuando los judíos creen equivocadamente que irán al cielo solo porque fueron circuncidados, aún sin haber recibido la salvación. Es una idea totalmente equivocada. Si ya estuvieran determinados los que serán salvos, ¿por qué Jesús nos mandó predicar? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué la Biblia nos ha ordenado ya la palabra para que las personas sean salvas? No iba a necesitar, ¿ya? Afirmar que los que serán salvos ya están decididos es totalmente incorrectos. Ya, ustedes alguna vez han escuchado Charles Spurgeon. ¿Cómo pronunciar en aquí? Charles Spurgeon, ¿ya? Charles Spurgeon, ¿ya? También fue bautizado de niño por decisión de sus padres, ¿ya? El bautismo infantil. Pero después de recibir la salvación, con certeza, entendió el verdadero significado del bautismo y se bautizó nuevamente. Por eso, los que ya han recibido la salvación, pero aún no se han bautizado, deben bautizarse sin falta. Porque el bautismo es un mandato de Jesucristo. El cristiano que ha sido salvo debe bautizarse sin duda. En este edificio de la iglesia de Chimbote, realizamos la ceremonia de bautismo solo una vez al año, porque por nuestras circunstancias es imposible realizar un bautismo cada vez que alguien recibe la salvación. Desde hoy recibiremos solicitudes de bautismo durante una semana aquí. Los líderes de distrito tienen este papel, este documento. La inscripción se puede hacer con el líder de cada distrito. Distrito 1, a hermano David Ángeles. Distrito 2, a hermano David Enrique. Distrito 3, a hermano Ismael. Los hermanos que deseen bautizarse pueden hablar con su líder de distrito y él les entregará el formulario. Después de llenar el formulario, pueden entregarlo al líder de su distrito otra vez. El bautismo no otorga la salvación, ¿ya? Tampoco significa que bautizarse equivalga a ser salvo. Uno se bautiza porque ya ha recibido la salvación. No recibimos la salvación por bautizarnos, ¿ya? Debemos distinguir esto con claridad.
todos los cristianos que han sido salvos deben bautizarse sin ninguna duda. Por eso, para confirmar su salvación, desde mañana, en 2 lugares, habrá el seminario por video. Desde mañana, aquí en la iglesia, para los que viven en Chimbote, zona de Chimbote. En el 4º piso habrá el seminario por video para que puedan confirmar su salvación. ¿Ya? Desde las 7 de la noche. ¿Ya? Entonces, los líderes de sus distritos presentará, ya vamos a escuchar el seminario. Y zona de Nuevo Chimbote, los que viven en Nuevo Chimbote pueden escuchar donde hemos predicado el seminario de Distrito 3, ¿ya? Aquí, esta zona, desde las 7, desde mañana, ¿ya? Entonces, pueden escuchar para confirmar su salvación. Por favor, ¿ya? Los que no han seguro su salvación, ¿ya? Vamos a escuchar. ¿Dónde viven esta zona de Chimbote? Aquí, iglesia, ¿ya? 4º piso. ¿A qué hora empieza? 8. 7. Y también en Nuevo Chimbote sí también hay. En 2 lugares vamos a transmitir el seminario nuevamente para confirmar su salvación. ¿Vendrán o no vendrán? ¿Sí o no? Esta respuesta no era fuerte, ¿ya? ¿Sí o no? Ya. Hasta último también hay los hermanos que no han respondido, ¿ya? Gracias. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos las palabras que necesitamos. Dios, guía nuestro corazón para que amen uno a otros, a los hermanos, para que podamos manifestar el Señor por medio de nuestra vida. También en otro domingo habrá el bautismo. Según su mandato, tenemos que bautizarnos, Dios. Los que no han confirmado su salvación, guíales para que puedan confirmar su salvación por medio del seminario, por video, desde mañana. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Alabanza 135. No, 17.
su sangre Jesús derramó, hermosura contemplé en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ya, anuncio por favor.